¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Gracias por estar. Ya se acerca, sí, el 20 de junio, nuestro día, el Día de la Bandera, donde Rosario, todos los rosarinos tenemos que estar juntos, ¿sí? Como en nuestras viejas épocas donde estaba el desfile militar, los estudiantes, era todos los rosarinos, la gente que venía del interior a presenciar este gran homenaje, ¿sí?, de esta ciudad a Belgrano. Ojalá vuelvan esos grandes momentos porque lo necesitamos, porque se ha desculturizado tanto nuestras fechas patrias, ¿sí? Con esto del feriado largo es una forma de desculturizar y hay que estar porque somos parte, ¿sí? En esta ciudad somos todos parte de esa gran bandera nuestra, la bandera de todos los argentinos. Y empezamos a compartir el valor de vivir con María Esther Pedroni. Ella está muy involucrada también con los chicos, con las nuevas generaciones. Entonces, a estos chicos que vienen con otra apertura mental, también hay que contenerlos de otra manera. De este tema habla María Esther Pedroni. El tema es cómo los vamos preparando para vivir esta nueva etapa. Ya son distintos, ella tiene una capacidad de comprensión diferente, son otros seres, bueno, son los que anunciábamos, ¿no? Los índigos, los cristal, que tienen una percepción distinta, que tienen un poder de análisis diferente, pero tienen que capacitarse los papás primero. Pero ¿y cómo se da cuenta una mamá o un papá que tiene ese tipo de hijo? Bueno, los chicos por lo general dice que son hiperkinéticos, no se quedan quietos, van de acá para allá, tienen una energía superlativa, empezando por ahí. Entonces no es cuestión de decir, a ver, le doy pastillita para que se porten bien, no. A ver, voy a desarrollar a ese chico actividades para que él gaste esa energía. Entonces, bueno, va a la escuela, ir a la escuela, ir a hacer sus deberes, si no puede la mamá, una maestra que se los haga hacer. Irán al club a hacer natación, a hacer deporte, hacer que esa energía sea encauzada de una manera positiva. Y el chico que se aburre en la escuela también es el tema. ¿Está Claro, dentro de esos claro. chicos? Sí. El chico tiene mucha capacidad intelectual y aprende de un toque lo que la maestra le dice y bueno, y empieza a molestar a los otros después. Sí, claro. Entonces después empiezan los problemas, después llaman a los papás, que es molesto, el chico se lo pasa en un rincón. Bueno, esas cosas pasan. Sí. Pero bueno, yo creo que lo primero que habría que hacer es capacitar a las maestras para ese tipo de chicos, para una nueva educación. Ay, ojalá se Un haga. plan distinto. Pero puede haber Hacerle hacer a los chicos, por ejemplo, antes de empezar la clase, meditación, hacerlos respirar, hacer que su cuerpo se armonice cuando vienen de la casa, que vienen alterados. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y no estamos transgrediendo la educación. Estamos haciendo que ese chico respete su cuerpo, que respete lo que siente. Que hacerle entender que de esa manera vuelve a encontrar su eje, que se pone en una condición óptima para estudiar. Serenamos todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nos disponemos con una mente abierta y descansada a seguir estudiando. Hay muchas formas claro, pero bueno, yo creo que de a poco se va a ir complementando todo eso. ¿Pero pasa en otros países? ¿Hay un intento acá en la Argentina de hacerlo? Mira, estamos muy lejos. Yo te puedo decir una cosa. En nuestro instituto hay muchas maestras, muchas. Bueno. Todas las maestras que salen de ahí hacen ese tipo de cosas, pidiendo autorización a la... Entonces cuando entran los chicos, tienen una música suave puesta, los hacen sentar, los hacen hacer respiración, cierran los ojitos. Los chicos son magníficos, los chicos lo piden. Piden eso después los chicos antes de empezar a trabajar. Qué bárbaro. Y los chicos se comportan, mejora la conducta, mejora la atención. Pero bueno, yo te digo que nosotros lo hacemos, lo implementamos y los resultados son óptimos. Pero bueno, tendría que ser una cosa generalizada.
tienen que cambiar un montón de cosas. Ay, qué lento que está todo. Hay que cambiar un montón de cosas, pero bueno, no nos olvidemos que estamos en un momento de mucha transición y que vamos a ver muchos cambios. Porque yo pienso que esta gente está muy bien orientada, que tiene otros conceptos de lo que es la vida, la honorabilidad, la seriedad para conducir un país. Creo que las cosas se pueden ir encauzando. Es cuestión de que la gente entienda el mensaje, de que vean de que no todo en la vida es el dinero que contamos uno arriba de la mesa y el que tiene más y el que tiene menos, que hay un montón de cosas que tenemos que empezar a poner sobre la mesa para evaluar cómo vivimos y cómo somos. Entonces, bueno, eso va a llevar su tiempo, pero yo tengo mucha fe en que las cosas pueden cambiar, porque se van a ir modificando un montón de actitudes frente a las circunstancias que vivimos, y eso es positivo, porque después se produce un efecto contagio. La gente empieza a ver que esta familia vive mejor, que la otra vive mejor, mira qué hacen. Y los chicos en la escuela, y se va propagando esa nueva manera de vivir, de sentir, de explayarse en el hogar. Hay un montón de cosas. La pelea, el no pelear, el no discutir, el hablar, el consensuar, el sentarse y dialogar, hacerlo ya con los chicos que son chiquitos y hacerlo en el hogar, entre los esposos, entre la familia, cuando los chicos ya son adolescentes. No es cuestión de decirle, no hagas eso porque yo te lo digo. No, explicarle por qué no lo tiene que hacer, cuál es el inconveniente que hay si esto se hace de esa manera. Entonces no creamos rebeldía, no creamos antagonismo. El valor de vivir. Viste que a veces el temblor te va marcando una enfermedad. Bueno, yo como no conozco de esto, le hacía esta pregunta al doctor Tobaldo. ¿Qué pasa cuando esa señal, ¿sí?, de temblor te va indicando el Parkinson? ¿Sí? Bueno, de este tema habla el doctor Daniel Tobaldo. Al diablo la sopa, atarse los zapatos, al diablo las joyas y lavarse los dientes. Al diablo atarse la corbata. Al diablo abotonarse la camisa. Y al diablo esa mierda de meditación. Tenemos que hacer una diferenciación muy importante entre lo que es el Parkinson como enfermedad o lo que es el síndrome parkinsoniano. Son dos cosas totalmente distintas. Pero de todos modos, analicémoslo desde el punto biológico porque es muy importante. Desde el punto de vista biológico, todos los estudios de casuística que se han hecho, en todos se ha encontrado una toxicidad importante en el cuerpo. O sea, son generalmente enfermedades tóxicas. Hoy, si vos hablas de cómo sabemos de que son enfermedades tóxicas, más allá de la casuística, hay un trabajo muy importante de un médico mexicano que se llama Goitz, que ha detectado eso a través de una técnica que se llama biomagnetismo. El biomagnetismo detecta las cargas tóxicas en el Parkinson y a partir de allí se inicia todo un tratamiento que tiene que ver con la detoxificación. Nosotros a eso le sumamos la evaluación a través de escáner para saber cuáles son los minerales o cuáles son las sustancias tóxicas que tiene ese cuerpo para poder determinar cuál va a ser la terapéutica de detoxificación que vamos a utilizar. Eso, además, se busca, en este tipo de enfermedades, estabilizar el potencial de disparo de la corteza cerebral. Esto es un mecanismo muy importante porque, en realidad, ¿por qué hablamos de trastorno químico y por qué hablamos de toxicidad? Porque el trastorno químico es un trastorno dopaminérgico, de una sustancia que se llama dopamina. Y esa alteración en el metabolismo de la dopamina está influenciada o producida, en la mayoría de las veces, por una toxicidad y que hace que esa cadena metabólica se bloquee. Entonces, eso es lo que se produce en el Parkinson o en el síndrome parkinsoniano. Después, de acuerdo a la evolución, el tiempo de evolución, las características, la respuesta al tratamiento, la edad del paciente, hay un montón de cosas que nosotros evaluamos ante un paciente parkinsoniano, decidimos
si realmente, o lo encuadramos realmente si estamos en presencia de un síndrome parkinsoniano o tiene un Parkinson establecido en el cuerpo. Pero en línea general es eso. A la medicina alopática se le suma la causa fundamental para la medicina biológica de la producción de esa alteración dopaminérgica, que es la toxificación del cuerpo. Entonces se detoxifica y se revitaliza después como cualquier tejido. El valor de vivir. Ella habla de las emociones, habla de los grupos y que a veces es muy bueno estar en grupo, ¿sí? Porque vos vas viendo la emoción de cada uno y vas aprendiendo. Entonces yo le preguntaba, ¿no? Este tema, ¿a qué se refiere con las emociones y los grupos? ¿Cómo lo desarrolla este tema? ¿Sí? Gloria Abre dice. En los grupos nosotros vamos desarrollando la emoción que deriva el emocional, nuestro campo emocional que deriva de las interrelaciones. Y en esas interrelaciones hay una característica muy particular de la emoción. La emoción se aprende por contagio, vamos a decir así. Si vos tenés un ambiente tenso, aprende a estar tenso. Si tenés un ambiente triste, aprende a estar triste. Y lo mismo va pasando a medida que nosotros vamos transitando los distintos grupos. Es como si todo el bagaje emocional que tenemos se activa y se va como armando una especie de como de hábito emocional en cada persona. Y te lo dicen las personas, te dicen, ¿cómo no voy a tener miedo si mi mamá era miedosa? O sea, no es la miedosa, la mamá no tiene la culpa, o sea, es como que, bueno, esa familia o ese contexto no tiene recursos para responder a ciertas emociones o al contrario, fogonea otro tipo de, por ejemplo, las familias que son como muy violentas y bueno, son muy expresivas, muy sanguíneas, todo el tiempo están en un estado como de tensión, revoltoso, y el emocional, yo nazco en esa familia y se va desarrollando con esa característica. Y la persona que nació en ese ambiente y no es así, debe sufrir muchísimo, ¿no? Depende, a veces sufre, a veces depende de cómo organiza la respuesta. Y hay, digamos, en las experiencias de los niños, cuando no se organiza bien una respuesta, aparecen, digamos, porque tampoco se hace de manera consciente o de una forma, digamos, que lo puedan interpretar, son niños. Bueno, entonces aparecen los llamados traumas. Los traumas de la infancia son generalmente, digamos, o sucesos, ¿no es cierto?, o falta de una respuesta de integrar o del niño, hizo una configuración de una experiencia que queda, digamos, como una marca. Y después se lleva a la vida adulta. En realidad lo que ocurre es que esa falencia en ese momento del estado de la mente de ese niño en crecimiento o esa configuración que puede estar ayudada o no por el ambiente, mejor si el ambiente ayuda, se sigue sosteniendo. Entonces, toda la vida es así, te va a presentar a la vuelta de la esquina otra vez una circunstancia en la cual otra vez tenés la oportunidad de aprender. Desde el punto de vista de lo humanístico y desde el punto de vista del counseling, nosotros trabajamos en que no es que eso que pasó es la causa de, trabajamos que así como no se resolvió en el pasado, otra vez vos si respondés de la misma manera, tampoco lo vas a resolver. Entonces se propician procesos de cambio, las emociones son como mecanismos que aparecen, ¿no es cierto? Entonces al meternos a trabajar con ella, se propicia esa toma de conciencia y se propicia, digamos, con una técnica de focusing que vos vas como sintiendo exactamente todo lo que va pasando para poder producir un cambio de respuesta. A medida en que cambiás tu respuesta, resolvés el estado que no pudiste resolver en el pasado. El valor de vivir. Presta atención a este tema del doctor Giraldo Motura, que es la fumaria. Es increíble todas las propiedades, de dónde viene, ¿sí? Por qué se le llama fumaria y todas las propiedades que tiene. Te lo cuenta el doctor Giraldo Motura.
La Fumaria officinalis, que la sistematizó Linneo, ¿no? el gran botánico. La fumaria también se llama plumaria, palomilla, sangre de Cristo o camisilla del niño Jesús, porque es como un conejito, así la forma, ¿no es cierto? Y entonces la fumaria se le dio esa como que era una camiseta del niño Jesús. Se le llama fumaria porque fumo no es por fumar, sino por el humo. Fumo es de humo en latín. Una planta muy conocida, Dioscóride, que era médico en la época de Nerón, el siglo I, ya la recomendaba a la fumaria. Parece ser que le pusieron ese nombre porque cuando se la corta en trozos, el olor que despide hace llorar a veces un poco como cuando uno toma humo, o por el color de las hojas que son semejantes al humo. Por eso se le llamó fumaria, ¿no es cierto? Tiene flavonoides, que son sustancias activas muy buenas en el organismo, que esta planta los tiene, que hacen que sea colagoga, es decir, que lleva la bilis, conduce la bilis, y colerética, que ayuda a fabricar la bilis. Así que es antiespasmódica, es diurética, es depurativa, es antihistamínica, quiere decir que serviría para los problemas de tipo alérgico, y es antiinflamatoria. Es decir, que el uso fundamental es en la parte hepática. La parte hepática, y usted sabe que el hígado, la glándula más importante del cuerpo, lo más grande, indudablemente que andando bien el hígado, anda bien todo. Y ahora cuando nos agarramos esas broncas y el hígado explota. Bronca o comidas, o si se juntan las dos. Ahora, cuando es solamente por bronca y ataca el hígado, ¿estas hierbas cumplen la función? Y cumplen la función, sí, indudablemente que si uno ahí le pone alguna hierba más de tipo tranquilizante, mejor. Si le suma una pasiflora, si le suma una valeriana, si le suma un tilo, claro, es lógico. Una cáscara de naranja. La cáscara de naranja. Es buenísima. ¿Mejor que la valeriana? La cáscara y la hoja. La valeriana sobre todo para el sueño. Y hay gente que a veces que no la tolera. En cambio, con la cáscara de naranja nunca vi nadie que no la tolere. Así que las utilidades. ¿Útil en qué es la fumaria? Útil en las afecciones hepáticas, es diurética, es decir, que hace orinar. Para el riñón, para los cólicos anda bien. Es antihipertensiva. ¿Por qué? Porque provoca diuresis y descongestiona el hígado y el abdomen. Además, evita los trombos porque fluidifica la sangre. Y es excelente también para afecciones del cuero cabelludo, tanto inflamaciones como poco crecimiento de cabello, etcétera, para las eczemas y para las erupciones. Así que tiene una cantidad de usos, tanto internos como externos, ¿no es cierto? La fumaria, nosotros la recibimos en esta forma, ¿no es cierto? Esto es la planta seca, ¿no es cierto?, con la que trabajamos, una planta más bien europea, ¿no es cierto? Perfecto. Así que es una planta muy interesante, ¿no es cierto? Y en muchas de las fórmulas que yo uso, pongo fórmulas magistrales, está la fumaria. Así que la puedo usar así o con sus fórmulas. Así, con mi fórmula, la puedo usar en té, ¿no es cierto? El valor de vivir. Hay mucha gente que llama y la quiere muchísimo a Griselda, ¿sí? Es tarotista. Entonces, claro, hay gente que llega a la consulta y llega tratando de saber, ¿sí?, cómo se pasa del pensamiento a la acción, ¿no? Porque a veces hay muchos conflictos dando vuelta que no se pueden resolver y podés hacer algo muy interesante en tu vida. Bueno, Griselda te cuenta de qué manera se puede hacer. Hola, ¿cómo están? Muchas veces me pasa en la consulta que me preguntan cómo hago para pasar a la acción. Y realmente es un tema que muchísimas veces llega al consultorio, porque es muy difícil este tema de tener las ideas, de ir armando ideas, pero nunca convertirlo en proyecto. Pasar desde la idea al proyecto realmente es lo que cuesta. Y hay muchas veces a eso va enganchado esta cuestión de quiero volver a ser como era antes. Y yo le digo, chicas, es importante que nos situemos en el presente,
Porque si nosotros queremos ser como éramos antes, vamos a volver a ser con lo bueno y también con lo malo como éramos antes. Entonces, la idea es, me sitúo en el presente, me veo, puedo verme, freno mi cabeza de tantos pensamientos, tantas ideas que me dan vuelta y que no se convierten en proyecto. Freno, me pongo en el presente y me pregunto, ¿cuál puede ser la mejor versión de mí misma hoy? ¿Cómo puede ser mi vida si yo realmente me reconozco tal cual soy, me acepto tal cual soy y no espero que vuelva la que era hace 10, 20 o 30 años atrás? Me pasa mucho con mujeres que se separan, que te dicen, bueno, sí, yo pasé tanto tiempo, sufrí tanto, que después quiero volver a ser como era antes de estar con él. No. Hay que ser como somos hoy. Yo tengo muchos ejemplos de mujeres que a pesar de todo volvieron a empezar, arrancaron y son la mejor versión de ellas mismas hoy, con su edad, con su posición económica, con su manera de ver, con sus proyectos, su mejor versión de sí misma. El valor de vivir. Chicas, es un temón. Yo le preguntaba al doctor Chesta, viste que es un médico ayurvédico, que nosotros tenemos 2 cerebros. Ahora, ¿quién maneja a quién? Carlos Chesta te cuenta. En el sistema nervioso del intestino hay una gran cantidad de información que se maneja y que se descarga a través del intestino. Como ser humano, la corteza es lo más evolucionado que existe. Después hay otro cerebro que es más antiguo, que tiene que ver, es un cerebro reflexivo, que trabaja por reflejo. Cuando aparece el alimento y uno tiene apetito, hambre, se activa la digestión. Ese sería el cerebro más antiguo, que maneja la respiración, la digestión, etcétera, por reflejo. ¿Quién maneja quién? Y lo que pasa es que a medida que hemos ido evolucionando, se han ido formando capas que van caracterizando distintas especies, y nosotros como especie somos la más avanzada porque tenemos la corteza, que sería como la que procesa toda la información, y tenemos esta independencia, esta capacidad para poner nuestras emociones arriba de los otros cerebros que son más primitivos y más instintivos. ¿Me explico? Nosotros tenemos un cerebro instintivo, que tiene que ver con la sexualidad, con la alimentación, con la respiración, con la subsistencia. Y tenemos el cerebro más evolucionado, que es el que nos pone toda esta cuestión de quiénes somos, nuestro lugar, nuestro espacio, nuestra vivencia. Entonces, teóricamente, tenemos que manejar todo con la corteza, pero en realidad los 2 cerebros, o el instintivo más primitivo, también es muy importante porque es el que nos maneja de un lugar más profundo. Pero no tan consciente. La corteza es más consciente, el instintivo es inconsciente, pero automático. Cuando vos asimilás, en el concepto de la Ayurveda, cuando vos asimilás este universo a través del alimento, porque ¿qué quiere decir? Alimentarnos o nutrirnos de algo externo. Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo, vos comés un bife de nalga, ¿sí? ¿Cómo hace tu cuerpo para que ese bife de nalga se transforme en tu nalga? ¿Me explico? El cuerpo tiene que quitarle la identidad a la nalga de la vaca, ponerle que sea de la carne de vaca, y romperlo en pequeños pedacitos para incorporarlo y darle nuestra identidad. Si vos agarrás el bife de nalga, lo hacés puré, te lo inyectás en una vena, te morís, porque el cuerpo lo rechaza, porque tiene la identidad de la vaca. Pero el aparato digestivo, o el cerebro digestivo, como lo quieras llamar, tiene la capacidad de digerir esa nalga que comes, separarla y transformarla en nalga nuestra. O sea, le da nuestra identidad. Y eso es todo un laburo impresionante. Por eso es como si fuera un cerebro. El primario es el de la subsistencia. O sea, que lo más, como dicen, las necesidades básicas, satisfechas o no. Pero siempre en nosotros nos influencian estas necesidades básicas a nivel consciente, y conscientemente nosotros influenciamos nuestro aparato digestivo. O sea, una de las cosas que pasa en este mundo que vivimos es que le hemos transformado la necesidad básica de alimentarnos en algo como evolucionado, sofisticado.
chefs, gourmets, distintos sabores, saborizantes, conservantes, etc. En realidad uno tendría que guiarse por el instintivo, o sea, tomar referencia del instintivo y comer cuando tenemos hambre, y no comer porque está de moda, o porque vamos a tal lugar a comer tal cosa, sino guiarnos por el instinto. Claro. Pero actuar desde lo consciente, ¿me explico? Totalmente. Bien. Carlos, ¿y la persona que tiene el colon irritable, en las emociones, pasa por el segundo cerebro o pasa por el primer cerebro? Es que las dos cosas son al mismo tiempo, no hay una separación. Uno como persona tiene necesidades que cubrir a nivel físico, alimentarnos, reproducirnos, dormir, descansar, disfrutar de la vida, pero también tenemos necesidades a nivel consciente que tienen que ver con las relaciones con los demás. La corteza, como cerebro más nuevo, se encarga específicamente de relacionarnos con el otro. O sea, esto de vernos, tocarnos, escucharnos, relacionarnos. Entonces, la persona que tiene intestino irritable puede tener una intolerancia a cierto alimento, pero también puede tener una intolerancia a otras personas que descargan el intestino en el tipo de relaciones. No te olvides que a nivel psíquico el intestino se relaciona con esto del lugar que ocupamos. O sea, tiene que ver con la materia fecal que ocupamos y el lugar que soltamos. El valor de vivir. Decime, a lo mejor vos en tu familia o sos así, o tenés dentro de la familia esas mujeres que necesitan sentirse útil, ¿sí? Y a veces se confunden con esas mujeres. Porque de sentirse útil, de dar, de compartir con la pareja, hay hombres que de esas necesidades se aprovechan de esa mujer. Mujeres argentinas, mujeres que hacen, y Alejandra está Matea con este tema. Y viste que el refrán dice que no es el chancho sino el que le da de comer, ¿no es cierto? En realidad el otro siempre, si vos le das la mano, te va a tomar el brazo en la medida en que vos estés dispuesta a dar el brazo. O sea, que hay mujeres que, como te decía antes, que necesitan sentirse tan necesarias, que el otro las necesita y que no puede vivir sin ellas, que entonces darían cualquier cosa. No tienen problema en dar cualquier cosa. Y no está mal dar. No está mal decir, bueno, mira, yo puedo pagar esto, vamos a compartir tal cosa, tal otra, pero cuando hay de las dos partes. El problema es cuando hay una sola parte que da y una sola parte que recibe. Y ese es otro de los grandes conflictos. Las mujeres somos muy buenas dando, pero no somos buenas a la hora de recibir. O sea, damos amor, damos escucha, damos afecto, damos dinero, pero no podemos recibir, nos trae mucha culpa recibir, porque nos enseñaron que éramos un ser para los demás, que teníamos que estar dispuestas para los otros. Entonces, nuestra tarea es estar disponible para los demás, menos para nosotras mismas. ¿Viste que hay un enanito que tenés adentro que dice no, no, no? Cuando ve un peligro decís, claro, eso sabes cómo se llama la intuición. La intuición, que las mujeres tenemos mucho. La intuición no es que sos una bruja, viste que decís, vos me lo adivinaste porque sos bruja. No es que sos bruja. La intuición es una inteligencia que todos los seres humanos tenemos. El problema es que no la desarrollamos. Pero las mujeres tenemos bastante más desarrollada la intuición que los varones. Por eso las mujeres, cuando llegamos a nuestra casa, miramos a nuestros hijos y sabemos qué le pasó en el día. Viene nuestro marido y decimos, sí, me parece que hoy tuvo un problema con... ¿Entendés? Me agarraste, pero no me solté. Claro, porque nosotros escaneamos a la gente, ¿viste? Miramos a alguien y la escaneamos de arriba abajo, ya le sacamos la ficha apenas la vimos. Y somos así, somos tremendas. No te vayas última de una reunión. Pero tiene que ver con esta capacidad de leer las emociones. Tenemos mucha capacidad de leer la vida emocional del otro. Pero las nuestras... Ahí está el gran conflicto. Somos estamos todo el tiempo mirando a los demás a ver cómo nosotras podemos encajar en la vida de ese otro para sentirnos útiles. ¿Entendés? A ver qué necesitará y qué le faltará. Y a ver cómo yo puedo ayudar. ¿Viste esa mujer que dice, nadie me ayuda en esta casa, lo tengo que hacer todo yo sola? Y cuando viene alguien y le dice, bueno, te voy a ayudar, ella dice, deja que vos no sabes. Que ella dice, ¿cómo me van a sacar el único trabajo que tengo y de lo que me puedo quejar? Pero nosotros miramos las otras necesidades que son las que nos faltan a nosotras. Sí, pero no las podemos identificar muchas veces. Son esas angustias, ¿viste? Las mujeres... Mirá vos qué interesante que las mujeres
cuando nos enfermamos generalmente, siempre tenemos una enfermedad, me salió un bulto acá, me salió un coso acá, todo con pelotitas, ¿viste? Por todos lados. Porque es que nos enroscamos tanto que terminamos haciendo pelotitas por todo nuestro cuerpo. No sé, a veces somos tan complicadas, que en realidad la palabra no es complicada, sofisticada, yo le digo. Somos sofisticadas, ¿viste? ¿Cuál es el equilibrio? ¿Dónde está? ¿Cómo tenemos que ser? El equilibrio es disfrutar de la vida. El equilibrio es, yo tengo que disfrutar, tengo que tenerme en cuenta, porque en definitiva vos tenés una sola vida y hay que aprender a vivirla bien. Nosotros nacimos para disfrutar de la vida, no nacimos para sufrir. Nacimos para disfrutar. Que haya circunstancias difíciles, todos las pasamos. Todos pasamos por situaciones difíciles, complicadas, por problemas, por crisis inesperadas. Y entonces lo que tenemos que hacer es ver cómo vamos a responder a esa crisis. Y esa respuesta no depende de nadie más, depende de nosotros. El valor de vivir. Un temón, porque me lo dijo. ¿Quién te certifica la energía? ¿Por qué viene este tema? Porque yo le preguntaba, bueno, un reikista, ¿cómo puede estar? ¿En qué situación puede estar emocionalmente? Porque a veces, viste que hay personas que tienen una personalidad en su casa y una personalidad en el consultorio. Digo, ¿cómo influye esas personas cuando tienen un paciente? Porque en definitiva, ¿el paciente qué hace? Se abre el alma y se entrega a ese reikista. Bueno, Roxy Taxone habla de esto. Es que no hay nadie que te pueda certificar como excelente, mediano o malo en la energía. O sea, no hay nadie que te pueda medir esto. O sea, si algún día surge un medidor, podríamos decir, bueno, hasta acá está esta cantidad de energía, está correcto y certifico. En realidad no hay una certificación. Sí hay una certificación en cuanto a cuando vos haces un curso, que de esto hablábamos, ¿no? Sí. O sea, un canal de Reiki fundamentalmente tiene que dejar de lado su personalidad, ¿no? Tiene que dejar de lado su ego. Eso es muy importante. En ese momento el canal de Reiki lo único que hace es el vínculo entre la energía divina y la persona que está recibiendo o uno mismo, porque además uno, sobre todo, debe practicarse Reiki a uno mismo. O sea, una persona que enseña Reiki o que practica Reiki a otras personas principalmente tiene que tener un trabajo interno, a conciencia, de practicarse Reiki. Pero no hay nadie que te certifique lo que estás haciendo. O sea, sí, vos podés ver por ahí una persona que aprendió Reiki, ves sus posiciones, las posiciones de mano, se concentra en esto de pedir ser canal, cómo lo hace. Pero es todo algo externo. Internamente, ¿quién lo está viendo? Y ahí tenés la respuesta de las personas que se acercan, ¿no? O sea, y que reciben. Y lo importante es esto de que lo que reciben siempre nosotros tenemos que tener muy en claro de que cuando estamos entregando Reiki, simplemente somos canales. Entonces, cuando alguien dice, uy, qué bien que me hiciste, es con toda humildad decir, simplemente me dispuse a entregar la energía del universo. Yo no hice más nada que eso. Porque es muy importante al momento de la práctica del Reiki, como decía al principio, dejar la personalidad. Cuando uno se despersonaliza, ahí se entrega como canal. Por eso hablábamos en las emisiones anteriores del Reiki, de los estilos de Reiki, en el Shinkeido o el propiamente Reiki japonés. Nosotros tomamos Reiki con un maestro de Japón y aprendimos el estilo más cercano a Usui, donde se trabaja una práctica de respiración, de meditación y de amplificar el canal que cada uno de nosotros somos. Por eso está en esto decir que hay personas que se va interiorizando y cada vez quiere aprender más de Reiki, no se queda solo en los principales o en 2 o 3 horas de un curso que por ahí puede haber aprendido. Claro. Entonces, ahí es donde, ¿qué cambia? Cambia el canal y el canal que está emitiendo, sí, cambia. O sea, ese instrumento que está emitiendo la energía es otra forma. Tiene otra forma porque tiene una práctica, tiene un trabajo interno, tiene una meditación, se autoaplica Reiki y ahí empieza a hacer los cambios, ¿no? Mira, en una sesión de Reiki te pueden pasar distintas cosas, desde que la persona se relaje de tal manera que tenga un hermoso sueño y cuando vos la despiertes dice, ay, y todo lo que te cuentan que es tan bárbaro, que como que sienten un peso
menos en el cuerpo y se van muy contentos y demás, hasta personas que reviven situaciones de su propio dolor, porque es como que se conectan y porque se tiene que conectar la energía, lo que está haciendo es ayudarla a conectar a esa persona para que pueda transitar el dolor que tiene porque le está haciendo un bloqueo. Y si se conecta con ese dolor y puede desbloquearlo, el Reiki lo desbloquea, realmente la persona puede cambiar y puede llegar a una armonización y sanarse. Pero el dolor lo trajo o se te lo contó o el dolor se disparó en el momento que estaba haciendo la sesión. No, muchas veces se dispara en el momento de la sesión, sin haberme dicho nada. Y simplemente nosotros en esa sesión lo que hacemos es acompañar. No juzgamos, no diagnosticamos. Con Reiki no se debe hacer nada de eso. No tenemos que decir, a mí me parece que vos... O sea, no va por ese lado. Un reikista no diagnostica, no está en ese momento desde el consejero, sino simplemente es ser canal, emitir la energía, siempre y cuando la persona quiera seguir con la sesión. Porque si la persona desea parar porque no puede seguir, también uno debe parar la sesión de Reiki. Eso también, o sea, quien controla una sesión de Reiki no es el reikista, sino quien está recibiendo. Y además de eso, bueno, y experiencias muchas, o sea, de personas que se conectaron con una cuestión de miedos internos que se vieron revividos en una sesión de Reiki y realmente no podía seguir. Entonces yo le pregunté a la persona qué quería hacer, paramos la sesión, caminamos un poco descalza, la hice caminar, que agarra contacto nuevamente con el lugar donde estaba y demás, y cuando se volvió, le digo, ¿querés que continuemos? Me dijo que sí y continuamos. Y pudo desbloquear ese miedo interno que, bueno, lo había traído en ese momento, en esa sesión, y que realmente se había puesto mal y estaba muy asustada. Después tomó contacto nuevamente, como digo, con el espacio-tiempo donde estaba, y después volvió con la sesión y se sintió totalmente bien. El valor de vivir. Es una persona que lo conozco desde hace muchísimo tiempo. De seguridad sabe un montón. Claro, fue jefe de policía de la provincia de Santa Fe. Estoy hablando de Mariano Savia y desarrollamos un tema que es importantísimo para todos los rosarinos y claro, para todos los santafesinos, como es la inseguridad. Mariano Savia. Nosotros tenemos que volver a ganar la calle. Nosotros tenemos que hacer que la prevención sea el verdadero acento, porque, vuelvo a repetirlo, eso parece monotemático, porque siempre digo que tenemos que evitar que el delito se produzca. Por ejemplo, un homicidio, que es lo que más preocupa en este momento en toda nuestra zona de influencia. El bien jurídico tutelado, ¿cuál es? La vida. Una vez que se perdió la vida, por más que descubra a sus autores, no puedo devolvérsela. Entonces tenemos que adelantarnos. A mí en Nueva York me hicieron escuchar un spot publicitario en castellano. Dice, chico, si vas a cometer un delito vas a ser detenido. 2, todo esto va a ser más complejo. Y la tercera vez no sales más. Y, en una imagen que queda en un determinado color, dice el locutor, ¿alguna pregunta? O sea que más claro. Imposible. Primero, por supuesto yo no soy sociólogo, pero la degradación de las costumbres, la desunión de la familia, la pobreza. Claro. No ahora. Si usted busca textos del año 1920, lo va a encontrar como causas de la delincuencia. Pero después hay otra consecuencia de la actividad de estos delincuentes. Y también de algunos agoreros que no hacen más que insistir siempre sobre lo mismo. Yo digo que es una minoría, pero que afectan mucho a la sociedad. ¿Cómo? Con un mensaje en contra de las fuerzas policiales, permanentemente, denostándola, sin conocimientos en absoluto de lo que verdaderamente está ocurriendo dentro de una fuerza. Ahí tenemos uno de los riesgos fundamentales para la seguridad. La falta de confianza en las instituciones, en la policía, en la justicia, se traduce inevitablemente en inseguridad. Nosotros tenemos que volver, por ejemplo, a que un agente de policía
sea lo mismo que un oficial en las calles de Nueva York, o que un oficial de la policía italiana transitando por un pequeño pueblito en las montañas de Sicilia. Tenemos que volver a tenerle el mismo respeto. Y para eso, tenemos que hacer que se conozca cuál es la interioridad de la institución policial. Que se sepa que, como en todos los estamentos de la sociedad, hay algunas manzanas podridas. Pero el conjunto de la institución. Hoy estuve en una reunión donde estuvimos programando precisamente un nuevo sistema de cuadrículas donde se va a acentuar la presencia del personal en la calle. Lo que me decían esos jefes y subjefes de comisarías y inspectores de zona que estaban, que verdaderamente hay una gran incredulidad de la población con respecto a nuestros uniformados. Bueno, tenemos que volver a restaurarlo. No creo que pueda costar mucho, pero ¿cómo se restaura la confianza? Primero, en esas personas que denostan permanentemente a la institución policial y que son muy visibles, tenemos que comenzar también a decirles que a marcarle cuáles son sus errores. Por ejemplo, recién hablábamos de Mauro Mansilla, joven, 35 años, muerto por un delincuente. Hablemos de Diego Spinelli, joven, 35 años, 2 hijos, una esposa, verdaderamente con un grave problema de locomoción, muerto por herido por 2 delincuentes que tenían también salidas transitorias, igual que Ricardo Albertengo, que tenían salidas transitorias. Un gran número de policías muertos, como por ejemplo Chiavazza, el suboficial Chiavazza, se cumplió 1 año de su muerte también por 2 delincuentes, a los que fueron detenidos, que fueron juzgados y que fueron condenados, y uno recibió 7 años y otro recibió 8 años de prisión. Cuando conozcamos esa legión de policías que han dado su vida y que también están soportando las secuelas de heridas que han gravitado gravemente en su cuerpo, en su salud, ahí vamos a empezar a entenderlos un poco más. Como alguien por el solo hecho de lucir un uniforme, recibir un salario, se arriesga todos los días por personas que ni siquiera conoce. Busquemos un ejemplo. Yo siempre menciono el mismo. Nueva York, año 1990, el más alto índice de delitos del mundo. Rudolph Giuliani confía en William Bratton. 5 años después, en el año 95, se comienzan a ver los resultados, porque un plan estratégico, como mínimo, tiene ese tiempo, y hoy es una de las ciudades más seguras del mundo. Acá, en la provincia de Santa Fe, estamos siguiendo modelos que no digo que sean iguales, pero que tienen el mismo contorno. En cuanto al gobierno actual, en este momento le está brindando su confianza a la institución policial. Nuestro gobierno, este gobierno actual, a principios del año 2016, firmó el decreto 202 que le devolvió nuevamente la autoridad operativa al jefe de policía, porque antes no la tenía. Pero esto viene de hace mucho tiempo. Esto comienza en el año 1998, no es de hoy. Y la policía ha sufrido esos experimentos. Gracias a Dios, y por eso estoy en este momento en una función de asesoramiento. Valor de vivir. Estábamos conversando con Adriana Torres. Viste que hay 2 métodos.
Yo no sé si todavía se sigue usando, que es el testeo muscular. Entonces estábamos hablando de eso y le preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre el método que ella usa y ese método, el otro, el testeo muscular? ¿Sí? ¿En qué se diferencia y cuál es, digamos, si es el mismo efecto? Adriana Torres y Memoria Celular. Es muy linda tu pregunta y en realidad la memoria celular es una sola. Memoria celular es el registro que guardan nuestras células de todas nuestras experiencias vividas, inclusive desde las ancestrales, desde el momento de la concepción, pasando por toda la concepción, o sea, toda la etapa intrauterina, todas esas experiencias están todas guardaditas en nuestro ADN. Nuestro ADN se comporta como un reservorio de hologramas de todas las experiencias vividas personales y ancestrales. Entonces, cuando nosotros vamos a aplicar memoria celular, en realidad lo que estamos haciendo es buscando esa información en nuestro banco de memoria, en nuestro ADN, en ese archivo, como si fuese una computadora. Ahora, lo que hace la diferencia o lo que marca la diferencia es la forma en que ingreso al banco de memoria. Nosotros no trabajamos con el método de testeo muscular, trabajamos con el método que es sin testeo muscular. Este método es el método que fue descubierto por la señora Teresa Goncalves, trabajando junto con Fabián Escatone, que ellos trabajaban con flores silvestres de América, que fueron los descubridores, los que descubren el sistema y crean el sistema Flores Silvestres de América, y a partir de allí dan inicio al método. Este método es científico, está basado en los descubrimientos rusos sobre el ADN, en donde se puede ver cómo el ADN se puede codificar, decodificar, cambiar la información con frecuencias de luz y frecuencias de sonido. En esa combinación de frecuencias de luz y frecuencias de sonido actúan como un rayo endógeno, que son los responsables de ir a decodificar el ADN o una experiencia negativa, transformarla en positiva. Más la ayuda del paciente. En realidad, aquí en este método, el verdadero protagonista es el paciente. ¿Por qué? Porque es el propio paciente el que encuentra el disparador de la situación traumática. El terapeuta, de una manera amorosa, contenedora y tratando de entender lo que está pasando y de lo que el paciente está encontrando, le va a ir dando todas las herramientas para que pueda cambiar esa información negativa por una positiva. Pero siempre no nos quedamos en el terreno de la suposición que podría haber ocurrido en una determinada edad. Muchas veces la gente dice, y debe haber pasado, o me dijeron que tal situación pasó a los 3 años, pero yo no tengo a quién recurrir, o yo pregunto, pero nadie sabe. En realidad nuestro banco de memoria no es incierto, nuestro banco de memoria es preciso. Nos va a dar el momento justo en que la situación traumática quedó anclada en nuestras células. Y por supuesto es el inconsciente el que va a dar respuesta a nuestra vida misma. Es decir, la respuesta distinta es esta. En el método con testeo no voy a hablar porque no es el método que yo utilice, pero sí se trabaja de una manera distinta, porque es el terapeuta el que va consultando a través de los músculos, va buscando las respuestas por sí y por no. Por eso la forma de abordaje, no digo que sea mejor ni peor, es distinta. El método con memoria celular sin testeo, el método Goncalves, es un método realmente que a mí me fascina, me fascinó desde el primer día que lo probé. Por eso es que no solamente soy terapeuta, sino que también doy cursos de memoria celular, método Goncalves. Y realmente la experiencia es sorprendente y lo importante es que lo pueda hacer todo el mundo. Lo que te quiero preguntar es esto. ¿La persona puede ir a hacer una consulta individual o a través del curso la persona evita la consulta individual y se va sanando? Mira, hay dos, está el que quiere ir en forma individual porque no le interesa hacer el curso y están las personas que les interesa hacer el curso. O sea, los dos buscan sanar. Es verdad que muchas veces los que vienen a hacer el curso no son solamente las personas que quieren sanar y que no tienen nada que ver con la medicina ni con el rubro de la salud, sino que realmente lo buscan desde su lugar, desde, a ver, si yo me sano, ¿puedo ayudar a sanar a mi entorno? Esa es la premisa de mucha gente. Y también están los otros, que son los terapeutas holísticos, las personas que ya han transitado por otras terapias holísticas y están buscando una herramienta más para
introducir en su terapia. Lo bueno de todo esto es que tanto las personas que tienen experiencia previa como las que no tienen experiencia previa, todas se llevan realmente las grandes respuestas del método, porque el método es revolucionario. Yo te diría que en las personas con mucha experiencia y que han transitado muchísimos caminos holísticos, se quedan sorprendidos y maravillados de las cosas que descubren en este curso. ¿Cuándo empieza? El curso inicia el primer y tercer lunes de cada mes de 17 a 21 horas. Es intensivo, dura 10 meses y es un curso realmente que no tiene desperdicio. Y para aquellas personas que a lo mejor tienen un poquito de temor o no saben qué hacer, el día 2 de julio va a haber un taller de 15 a 18 horas que va a ser un taller vivencial que vamos a experimentar memoria celular desde el logro de nuestros objetivos. Alcanzo mis objetivos. Entonces, las personas que quieran hacer el curso va a ser gratuito y las personas que no hagan el curso va a tener un costo muy accesible. El valor de vivir. Es muy importante, chicos, la boca. ¿Sí? Hay que prevenir infinidades de enfermedades. Es increíble, a veces uno no le da la importancia que corresponde. De esto, bueno, tenemos una especialista, la doctora Connie Alicio. Bueno, continuando con querer mostrarles una factibilidad de una odontología preventiva, o sea, donde no todo caso de la pérdida de un diente debe ser reparada mediante un implante, ni tampoco, como en este caso, donde se perdió esa pieza dentaria en un sector anterior que es muy visible e inclusive molesta en lo que es el habla, altera la fonación, tenemos otras posibilidades. ¿Cuál es? El sistema UDA es un sistema holandés por medio del cual una malla muy finita de titanio es por adhesión colocada entre las caras laterales de las dos piezas contiguas y en la cara posterior, simplemente mediante la adhesión a través de un primer, que es una sustancia de alta impregnación, se realiza una preparación de la superficie donde va a ir adherida esa malla metálica. Acá la vemos ya colocada. Esa malla queda absolutamente fija entre ambas caras de las piezas dentarias, se apoya en el borde de la encía, inclusive aunque penetre un poco en la encía, le da una sensación como que el diente sale precisamente del interior. Es muy fácil de colocar, es muy simple, es muy rápido y en el término de una hora y media se puede recuperar absolutamente lo que es no solo la estética, sino el posicionamiento de esa pieza dentaria. Si ustedes se fijan en lo que es el reborde contra la encía, el diente aparenta estar insertado como si estuviese precisamente con un implante. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Desde el momento que está colocado, acá no hay que esperar 6 meses para que el implante tenga una osteointegración. Las piezas contiguas no sufren ningún tipo de alteración porque ni siquiera no se talla el esmalte de las piezas contiguas. Simplemente se prepara la superficie y de alguna manera se refuerza y se encastra entre las piezas que estaban a continuación. Esto nos permite, el paciente puede perfectamente realizar el lavado, la higiene o comer sin ningún tipo de contraindicación. El color, el formato es perfectamente adaptado y de esta manera se pueden no solamente suplantar una, sino cuantas piezas existan, siempre preferiblemente de a una, dado que la resistencia y la fuerza que hace 2 piezas es mayor que colocando una sola. Acá vemos el caso en lo que es la arcada general y cómo en otros casos donde, por ejemplo, hay que colocar mayor cantidad de piezas, las áreas
de inserción o de ajuste o de agarre, como se pueden llamar, fíjense que ya la trama de sostén es mucho más gruesa. Este dispositivo va adherido, al igual que en el otro caso, en la cara interna, esto no se ve, de las piezas dentarias, y pueden estar sustentando 1, 2 o 3 piezas, inclusive, en este caso acá había un molar, donde está la flecha, faltaban estas 2 piezas, pero ¿cuál es la ventaja o la diferencia respecto a lo que es una prótesis fija, un puente común? Que estas 2 piezas no tienen que ser desgastadas. O sea, pueden estar realizando el sostén apoyado en las caras internas sin tener que realizar el desgaste completo de esa pieza dentaria y la colocación de coronas. Donde además, en este momento, este tipo de resolución es además mucho más económica. Dado que si fuese un puente de 4 piezas, el monto en porcelana de este tipo de puentes es mucho más elevado. Entonces, existen posibilidades y soluciones de mejorar lo que es el posicionamiento dentario, la estética y la función mediante sistemas intermedios y muy tecnológicamente muy avanzados, en este caso es un sistema holandés, que nos permite resolver casos sin la colocación de implantes. Valor de vivir. Ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Te veo el domingo a las 8 de la mañana. El domingo, ¿sí? Desayunamos juntas, juntos y cerquita de nuestro día el 20 de junio. Gracias.